Ahora sí saludo a Gabriel Reyes Orona, ex procurador fiscal de la Federación. Gracias por estar con nosotros. Muy buena tarde. ¿Cómo estamos? Muy buena tarde y un saludo a todos. Bueno, tenemos muchas preguntas. Vemos los casos Odebrecht, sobornos a legisladores y el caso de Etileno 21. ¿Cuáles son las claves de estos casos y los delitos denunciados que estarían en firme hasta el día de hoy? Bueno, primeramente debemos de dejar muy claro que lo que ha hecho Emilio Lozoya es una táctica poco apegada a derecho, porque él presenta una denuncia para hacer una confesión de hechos que le son propios. En este momento lo que sucede es que la Fiscalía ya cuenta con una aceptación, con un reconocimiento por parte de Emilio Lozoya de que él está involucrado en el uso de recursos destinados a actividades de manera ilícita. Pero debemos de distinguir dos etapas. La primera, antes de la elección del 2012, donde él era un encargado de vinculación internacional, en la que él afirma haber recibido de esta empresa brasileña Odebrecht cantidades muy importantes para destinarlas a pagar a asesores presidenciales o asesores en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Esto, por supuesto, implica violaciones importantes a las leyes en materia electoral, pero no el uso de recursos públicos federales, sino simplemente se refiere a que se utilizaron en la campaña de Enrique Peña Nieto cantidades que exceden los límites y los topes que la ley establece. En este sentido, lo que habrá que acreditar primero es que en efecto los destinatarios supuestos recibieron el dinero y que existe una liga, un nexo entre las cantidades recibidas por Emilio Lozoya, que él reconoce ha derivado a estos usos y destinos, pero que lo ha hecho como en particular violando las leyes electorales. Recordemos aquí que es muy importante decir que hay señalamientos muy destacados y relevantes en cuanto a la indicación de que estas conductas, estos hechos ya estarían prescritos, particularmente por lo que hace a la responsabilidad penal. Claro, no existe una autoridad judicial que ya haya determinado esta prescripción respecto de los hechos del 2012, pero existen señalamientos pues muy contundentes en este sentido. Ahora, por lo que hace a Emilio Lozoya, servidor público, él ha indicado que ha derivado fondos y no ha establecido cuál es el origen de ellos, no establece si se trata de recursos presupuestales, si se trata de recursos generados por Petróleos Mexicanos o si contaba con una partida entregada de un origen desconocido para sobornar, para de alguna forma cometer o incidir en el delito de cohecho, para favorecer la aprobación de las reformas estructurales. En ese sentido, debemos recordar que en el Código Penal Federal existe el delito de cohecho. Ahora, ¿qué es importante en este tema? Pues recordar que él habla de 4 diputados y de un senador, o al revés, 4 senadores y un diputado, perdón. Así es. Aquí lo que es muy importante es decir que estas 5 personas pues son muy diferentes a las 628 personas que conforman estos órganos legislativos y que, si bien es cierto, pudieron ser personas relevantes u ocupando puestos muy importantes, pues por supuesto 5 votos de 628 pues no hacen la diferencia decisiva o destacada para impugnar o considerar que ha sido viciada la votación de estas reformas. Creo yo que las aportaciones que ha venido haciendo Emilio Lozoya son muy escasas para ser consideradas como la ley las exige, es decir, que sean elementos esenciales y eficaces para poder perseguir a actores de delitos de mayores consecuencias o de mayor relevancia. Entonces, en ese sentido, por un lado está el tema del soborno a los legisladores, ya comentábamos el tema de las derivaciones a campañas en el 2012, y queda simplemente el hecho de Etileno 21. En Etileno 21, el problema sustantivo, el problema que genera un quebranto, es la denominada fórmula, una fórmula para determinar el precio del gas que Petróleos Mexicanos se obligó a entregar a una empresa privada. En ese sentido, es cierto que Emilio Lozoya tuvo intervención al modificar algunos de estos contratos, pero lo importante y clave es que la fórmula, el quebranto que se ha irrogado a Petróleos Mexicanos, es derivado directamente de la fórmula, y esta fórmula se confeccionó en la época de Felipe Calderón. Es decir, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de Felipe Calderón estableció una fórmula que ha sido ruinosa para las finanzas públicas. Entonces, ¿qué es lo que debe suceder? Pues obviamente primero
no caer en la trampa, no incurrir en pensar que una denuncia presentada por el que ha cometido el delito, por el autor o el partícipe en el delito, deba ser tratado como denuncia. Esto obviamente se trata de una confesión. Esta confesión debe de integrarse a las averiguaciones o carpeta de investigación que ya existe y desglosar o hacer los análisis correspondientes, pero en todos los casos citar a los personajes claves en estas materias. Por supuesto, se han filtrado los nombres de estos legisladores y se habla de un secretario de Finanzas de un partido, obviamente sería del Partido Revolucionario Institucional, que pone en la mesa un nombre muy destacado que nadie ha mencionado, y es el nombre de Luis Vega Aguilar, el secretario de Finanzas que durante muchos años acompañó los proyectos de Enrique Peña Nieto. A ver, cuando hablas de no caer en la trampa, porque en todo caso confesó, ayer el propio Gertz Manero decía que había denunciado. Este juego de palabras y de incluso de omisiones, ¿es con algún fin en particular? ¿Observas que en el debido proceso empieza a haber justamente como algunas claves para ir conformando un caso en particular o para ir reduciendo el impacto para Emilio Lozoya y sí perfilarlo en todo caso para los expresidentes como en el máximo del esplendor de estos casos? Por supuesto que tiene trascendencia y relevancia el hecho de que lo quieran manejar así. ¿Por qué? Porque un denunciante, en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene derechos. Tiene diversos derechos para allegarse de información y para poder impugnar resoluciones que se tomen a lo largo del procedimiento. El indiciado, en este caso el aprehendido Emilio Lozoya, no los tiene porque no se trata de una persona ajena a los hechos que se están investigando. Entonces, ¿qué es lo que él pretende? Lo que él pretende es que la Fiscalía negocie con él, cerrar las carpetas de investigación en las que él está involucrado y deje abiertas solamente aquellas en contra de las personas a las que él está acusando. Entonces, evidentemente existe una maquinación, una articulación para llegar a una negociación en la que él se extinga la acción penal total y completamente, quede completamente impune todo lo que haya hecho él y solamente subsista o sobreviva una carpeta de investigación en contra de quienes fueron sus jefes. En este caso, el propio Luis Videgaray, Pedro Joaquín Caldwell y Enrique Peña Nieto. ¿Y hay la altura de miras hasta donde observa hasta este momento, tanto por parte de la Fiscalía como por el propio presidente? Porque observamos que hay cierta participación, cierta intromisión del gobierno federal, del propio presidente, diciendo quiero ver los videos, si es que habla de que existe un video, queremos verlos tras las rejas, a través de una consulta ciudadana, si la gente así lo decide, etcétera. ¿Hay la altura de las instituciones y la independencia de las instituciones para llevar el debido proceso tanto contra Lozoya como contra quien resulte responsable? Pues lamentablemente el procedimiento ha sido muy accidentado. Tú recordarás desde que pisó territorio nacional y no fue inmediatamente cumplimentada la orden de aprehensión, el tratamiento en un hospital, la forma en la que se le ha privilegiado la asistencia a firmar lista. Evidentemente este procedimiento ha sido sumamente irregular. Si a esto le sumamos que la Fiscalía no ha cumplido con el plan de transición ni con los planes de investigación criminal o penal, pues estamos viendo una estructura que no está soportando cabal y correctamente todo este mecanismo, este procedimiento. Una de las grandes faltas en las que ha incurrido la Fiscalía General es que no se ha designado al coordinador general, que sería un órgano o una instancia clave para el seguimiento de todo este procedimiento. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus artículos 257 y 256, nos marcan con toda claridad que 15 días después de que se ha dado la primera comparecencia ante la autoridad judicial, la Fiscalía tiene que pronunciarse sobre la extinción de la acción penal. Sin embargo, al día de hoy, es decir, estamos a una semana de que eso suceda, lo que ha venido haciendo Emilio Lozoya es marcando la agenda. Él lleva el control, ya ha estado estirando la liga y fijando una línea muy tenue y muy peligrosa en los linderos de la prescripción. Sí. Prácticamente de todo lo que ha venido hablando Emilio Lozoya son hechos que están sujetos a un cuestionamiento muy severo de prescripción. Es muy importante decir que si bien es cierto la Fiscalía ha tratado de sostener que se está
tratando de hacer una investigación con largos alcances o con largas miras, la realidad es que mucho de lo que se está hablando está prescrito y estaría más bien solamente en el terreno o en la arena electoral algunos asuntos de orden administrativo en contra del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, es cierto y es muy importante porque lo que están haciendo ahora las autoridades es estableciendo la nueva regla, la nueva forma de medir los actos. Como estamos viendo, etileno 21, la propia adquisición de una planta, están señalando que las decisiones ruinosas de los servidores públicos deberán ser medidos con una regla muy determinada, muy específica. Pero esta vara que hoy en día están fincando los servidores públicos es con la misma vara que medirán las acciones ruinosas que hoy todos vemos están tomando Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, Yoeli. Para concluir, porque se nos está acabando el tiempo, pero es muy interesante todos los puntos que usted menciona. Con base en lo que hoy estamos viendo, todos los apuntes que usted ha hecho, ¿cuál es el peor escenario que en realidad enfrentan tanto el expresidente Enrique Peña Nieto como el expresidente Felipe Calderón? Bueno, lo importante es que espero que cuando menos, lo que nunca había pasado, es que vengan a rendir cuentas quienes han sido señalados. En ese sentido, los citatorios a Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Luis Videgaray ya debieran de estar siendo procesados, de manera que concurran ante las instancias de autoridad tanto Enrique Peña Nieto como Felipe Calderón. Han sido señalados, han sido aludidos en cuanto a acciones de naturaleza penal y ellos tienen que venir a comparecer, a manifestar lo que a su derecho convenga, porque lo que hoy en día hay son meramente dichos de una persona que está siendo procesada por delitos muy importantes en contra de la nación, pero que no tienen más asidero documental que algunos recibos que poca luz dan sobre la comisión de un delito y que seguramente no van a estar firmados ni están relacionados con estos dos expresidentes. Pero creo yo que cuando menos lo que sí vamos a lograr los mexicanos es conocer qué es lo que tienen que decir estos dos extitulares del Poder Ejecutivo en esta materia, Yoeli. Es Gabriel Reyes Orona, ex procurador fiscal de la Federación. Gracias por estar con nosotros aquí en Mega Noticias TVC, como siempre un placer. Un placer, un saludo a todos.